Acá en los estudios de Radio Exitosa con Guillermo Vidalón, él es Superintendente de Relaciones Públicas de Estado del Perú, Cooper Corporation. Bienvenido, buenos días, señor Vidalón. Buenos días, Nicolás, muchas gracias por la invitación. He visto que han empezado una campaña en todos los medios de difusión de lo que para ustedes son las bondades del proyecto Tía María y La Tapada. Bueno, no creo que solo para nosotros, porque este es un tema técnico, ¿no? Las bondades existen, el proyecto es positivo y yo creo que va a servir tanto a la localidad de Cocrachacra, a la provincia de Islay, a la región Arequipa y por supuesto al Perú. Ahora, sin embargo, lo que se ha producido con la población del río Tambo, con los agricultores del río Tambo, ha sido un desencuentro. Es decir, hay desde años un conflicto porque la gente no quiere el proyecto. Bueno, eso es un tanto relativo, porque primero que no son todos. Hay un sector muy violento, muy activista en contra, sí, del sector. No se olvide de que había dirigentes de Tierra y Libertad que después ya el señor Marco Arana ha negado, digamos, la participación o le ha negado, digamos, ser miembro del partido al señor Pepe Julio Gutiérrez. Pero lo cierto es de que era su militante y ellos eran los principales activistas en contra del proyecto. Ahora, ¿usted cree que la mayoría de la gente del río Tambo está a favor? Si es así, ¿por qué no hacer un plebiscito, una votación para que la gente muestre su opinión? Bueno, si alguien quiere cambiar la legislación peruana, que lo proponga, ¿no? Pero no es... Bueno, el presidente Humala, cuando era candidato, proponía cambiar la legislación. En la campaña, en el mismo Cocachacra, él dijo que si la ley no establecía el hecho de que la opinión de la gente fuera vinculante, debía hacerlo, es decir, ya se olvidó, ¿no?, de lo que dijo Cocachacra. Consiguió los votos y se olvidó, pero en fin, yo no sé fue Ollanta Humala el que propuso eso. Bueno, yo la verdad es que no lo sé, no tenía esa información que el presidente lo haya señalado. Pero en todo caso, el periodismo es de algún modo el guardián de la opinión pública. Claro, ¿no? pero ustedes dicen que la mayoría de la gente... ¿Por qué es importante el definir de qué estamos hablando? Porque se habla mucho de dirigentes, algunos de los cuales están muy desacreditados, como Pepe Julio Gutiérrez, pero más allá de lo que sean estos dirigentes, hay un problema real con la población. Y la población... yo mismo he estado un día, yo sé que un día no es suficiente, pero... fue tan intenso el momento y era tan intensa la circunstancia que uno logra percibir, porque además fui conversando en el camino, fui solo, fui parando en todos los lugares que me fue posible para escuchar a la gente sin ninguna interferencia, y la sensación que me llevé es que son agricultores preocupados porque la presencia de un asiento minero tan cerca a su valle puede perjudicar de una manera seria lo que es, digamos, el sustento de sus existencias, que es la agricultura. Bueno, una cosa es estar preocupado y otra cosa es tomar acciones de violencia en contra de un proyecto. Efectivamente, nosotros estamos realizando una campaña informativa para que la gente tenga mayor conocimiento, que lo hemos realizado. Nosotros llevamos más de 3.000 personas a las zonas donde se realizaría la operación. Estamos a 2 kilómetros, el punto más cercano de nuestras operaciones son 2,5 kilómetros al valle. Y de por medio. ¿Y por qué? Yo he estado parado en el camino anexo que lleva hacia el fiscal y que uno está exactamente en el medio. A un lado está La Tapada y al otro lado, y la distancia me pareció bastante menor, si es 1 kilómetro, exagero. Lo que pasa es que si usted toma en cuenta la zona de amortiguamiento desde el letrero donde usted se puso, esa es la zona de amortiguamiento. No significa que allí va a empezar la operación. Usted tiene que tener toda la concesión, sí, pero no es hasta el borde. El problema es que el proyecto tiene una historia que no es precisamente buena. Es decir, que cuando el proyecto se desarrolla durante el gobierno de Alan García, ¿no es cierto?, y se hace el primer estudio de impacto ambiental, resulta que el estudio de impacto ambiental no era pues el apropiado, y nadie entiende cómo ese estudio llegó hasta el punto en el que llegó, porque supuestamente con ese estudio ya la obra estaba, o el proyecto estaba listo para implementarse, y resulta que se iba a usar agua del río, y resulta que el UNOPS, que es un organismo técnico de Naciones Unidas, le encuentra 138 observaciones al proyecto. Entonces, eso es lo que produce desconfianza de la gente. Es decir, si no hubiera intervenido el UNOPS, hecho estas observaciones, se hubiera llevado adelante un proyecto que desde el punto de vista, digamos, de impacto ambiental y social no era, digamos, razonable. Vayamos las cosas en orden. Primero, ¿qué es lo que ocurrió con el tema del agua?
el agua no se iba a utilizar agua del río, se iba a utilizar agua del subsuelo, de la cuenca. Ok, cosa que es diferente. Segundo, en el agua del subsuelo se pierden 47 millones de metros cúbicos al año. El proyecto requería solo 7. Fuera de lo que el río vierte en el mar. O sea, abundante agua hay. Ok, la segunda opción de la empresa era desalinizar, porque y estaba dentro del primer estudio de impacto ambiental. Después, ¿qué es lo que hace? ¿Quién llama a la UNOPS? Llama el Ministerio de Energía y Minas. Considera que debería ser evaluado. Ok, lo evalúan y usualmente todos los estudios de impacto ambiental tienen recomendaciones, porque para eso están las autoridades. Y uno debe incorporar. ¿Y qué es lo que hizo la UNOPS? Presentar 138 recomendaciones. ¿Qué es lo que se ha hecho con el segundo estudio de impacto ambiental? Incorporar o dar respuestas a esas recomendaciones. Y eso es lo que hace el segundo estudio de impacto ambiental. Y ahí se consideró... Claro, pero si no hubiera habido la intervención, el proyecto se hubiera hecho. Entonces, eso es lo que produce la desconfianza de la gente, que es absolutamente... A mí me parece razonable. Es decir, ¿usted dónde vive? A 1 kilómetro, a 3, le van a poner un asiento minero. ¿Usted se preocupa o no se preocupa? Por supuesto que se preocupa. Por informarme. Pero por supuesto me preocupo por informarme, pues no necesariamente por oponerme. Pero menos con acciones de violencia. Pero de repente algunos de sus vecinos, y de repente la mayoría de sus vecinos no lo quiere. Pero es una cosa que está ocurriendo, porque el problema es que ustedes dicen, son unos dirigentes agitadores y en realidad la población, ya bueno, si la población piensa diferente, entonces consultemos a la población. No consultemos a la población, porque la respuesta es clara, la mayoría de la gente no está de acuerdo. Y el problema es cómo convencer a esa mayoría de la gente. Bueno, y diciéndole que son unos violentistas, no los van a convencer. No, pero no le estamos diciendo violentistas a todos. Porque vea, el día de hoy se declaró el estado de emergencia. Si es que alguien realmente quiere salir a protestar, a pesar de que hay un estado de emergencia, en el Perú se hace. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sé yo? Si uno fuera violentista, no le importa el estado de emergencia. Claro, no le importa el estado de emergencia. Y la prueba de que no es gente violentista, la mayoría de la población del Valle del Tambo, es lo que está pasando en este momento. Vea, las fuerzas del orden no han ido casa por casa a retirar ninguna bandera. El día que se ha presentado seguridad, la población ha retirado esas banderas, que da la casualidad, la protesta en el Perú, primera vez que se haya visto todas las banderas igualitas, mandadas a hacer obviamente en algún lado, ¿o no? ¿Tú qué haces? Ya, pero ¿qué es lo que quieren ustedes probar con esto? Que los pobladores del barrio del Río de Tambo son gente manipulada por unos fascinerosos y que son, no sé... No estamos diciendo eso, que hay gente que ha ejercido la violencia y que ha tenido que pagar cupo inclusive. Pero eso es... Eso se ha dado, ya, no has estado informado. Ya, pero también ha ocurrido de lo otro, porque, por ejemplo, en la discusión de las lentejas, no hay un interlocutor, pues hay dos. Es decir, no es el señor Pepe Julio Gutiérrez el que pide lentejas, sino alguien que se las ofrece. Es más, Pepe Julio Gutiérrez hace referencia a que esto ya ocurrió en 2011. Como ocurrió en 2011. Es decir, yo creo que la investigación tendría que revelar qué cosa es lo que pasó bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que la investigación fiscal debe finalmente arribar a quienes son los responsables de esto. Pero ustedes dicen que la empresa Sauder no tiene nada que ver. El presidente de la compañía lo ha señalado, rechazó desde que recibió la comunicación de la extorsión, la rechazó. ¿No fue la compañía Sauder la que le ofreció a Pepe Julio Gutiérrez un acuerdo similar al del año 2011 para resolver el conflicto? Yo no tengo información del año 2011 de que lo dice en los audios, en los audios se lo dice, en los audios se hace referencia. Ahora, ¿por qué tendría representación este abogado intermediario que aparece? ¿Por qué Pepe Julio Gutiérrez tendría que reunirse con él? Bueno, según él mismo, el abogado ha dicho que trabajó con Pepe Julio Gutiérrez el 2011. Claro, pero ¿por qué él tiene ese vínculo con la Sauder? ¿Por qué él puede hacer referencia a reuniones con los representantes de la Sauder? Bueno, habría que preguntarle al señor Gómez Urquizo, ¿no? O sea, que él actuó porque él actuó que a él se le ocurrió buscar a Pepe Julio Gutiérrez y no sé qué hacer. No sabría decirte yo, Nicolás, si él lo hizo de motu propio. Pero si están hablando de reuniones, de contactos con la gente de la Sauder, es decir, él no ha hablado con usted, él no ha hablado con el señor Morriverón, él no ha hablado con el señor González. Con el señor Morriverón yo no podría asegurarle si es que ha hablado, si tuvo acuerdos, no tuvo acuerdos, no sabría decirle, ¿no? Pero la versión que le ha dado el mismo señor Morriverón es de que cuando le comunica el señor Gómez Urquizo acerca de esto que denominaron las lentejas,
Él lo rechazó. Él le comunica al presidente de la compañía y el presidente de la compañía también lo rechazó. Pero la descripción que hace el abogado intermediario es otra. Es cómo van a ser los procedimientos, cuáles son los requerimientos que le piden para cumplir con la transacción. Sí, el diálogo es completamente diferente, ¿no? El diálogo que uno percibe no es un extorsionado y un pobrecito y un extorsionador. El diálogo es gente que está buscando un entendimiento bastante discutible desde el punto de vista moral, ¿no? Pero en fin, coincidimos. Pero la percepción que uno tiene no es te estoy extorsionando, están negociando. Esa es la impresión que uno tiene, y además la referencia, insisto, que hacen no es la primera vez que hablamos en estos términos. Por eso digo, ¿había una relación entre el señor Gómez Urquizo y el señor Pepe Julio? Sí. Pero usted dice no había ninguna con la Sauder y no había ningún compromiso. No, esa es la información que yo tengo. Nosotros hemos rechazado, en cuanto hemos tenido conocimiento de este pedido, ha sido rechazado. Institucionalmente fue rechazado. Ahora, ¿cómo se va a resolver, insisto yo, el problema de la desconfianza de la mayoría de la gente? El problema es que tenemos que partir de reconocer la realidad, porque si no reconocemos la realidad, porque yo lo que le digo, acá el problema es cómo convencer a una mayoría de la población que no está de acuerdo con el proyecto. Y usted me dice que hay dirigentes violentistas. No, o sea, efectivamente hay dirigentes violentistas. ¿Cómo? Yo le digo, ¿cuál es la experiencia que tenemos la compañía? ¿No? Usted ve Hilo. Hilo es la provincia con mayor índice de desarrollo humano, donde nosotros hemos estado operando desde 1960. No es casualidad que Moquegua y Tacna, donde nosotros estamos operando, en el caso de Toquepala, en el caso de Tacna desde 1960 y en el caso de Cuajone desde 1976, sean ambas las regiones con mayor índice de desarrollo humano en el país. No es casualidad, ¿no?, de que el nivel educativo en Moquegua sea en comprensión lectora y en matemáticas los primeros niveles a nivel nacional. ¿Y cuál es el PBI más importante de Moquegua? La actividad minera. ¿Y quién realiza ese aporte de la actividad minera en Moquegua? Es la empresa Sauder Perú. Y estamos hablando, según el INEI, de más de 90% de participación en el PBI. Claro, pero ¿usted cree que no hay una relación? Ya, pero ¿usted cree que ¿por qué? Pero ¿por qué? El beneficio económico no impacta favorablemente en el desarrollo del pero país? Eso debería significar que una población que está tan cercana como la del Tambo debería estar convencida que lo mejor que les podría pasar es que ocurra esto en la zona donde ellos viven. Pero no, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene una percepción de esa naturaleza? Ahora, de lo que estamos hablando es un asunto muy delicado, es decir, tenemos un valle agrícola donde además tiene antecedentes de haberse quejado de la influencia de los humos de la fundición de hilo, no ha habido conflictos anteriores con respecto a la... Ha habido reclamos más que conflictos. Reclamos, de acuerdo, pero reclamos serios en algunos casos, ¿no? Pero por el otro lado, es decir, estamos discutiendo, ya tienes un valle agrícola y tienes al costado un proyecto minero que se pretende. Entonces tú ahí, lo que es una discusión muy importante, ¿podemos confiar o no podemos confiar en quien va a desarrollar este proyecto? Porque es un asunto delicado. Te pongo dos ejemplos en el cual te demostramos que sí se puede confiar. Tenemos la mina Cuajone y al costado está el río Torata y está el valle de Torata. No hay estos conflictos, hay desarrollo en Moquegua. Tenemos la fundición de hilo y la refinería de hilo y tenemos el valle de hilo. En el valle de hilo, donde están los olivos, hubo también mucha crítica por el supuesto impacto ambiental. ¿Y qué sucedió? Las aceitunas se exportaron. ¿No es cierto? El día de hoy hay mucho más producción y hay mayor consumo de las aceitunas locales. Entonces, ese es el ejemplo. Yo hice referencia y provocó así una especie de histeria generalizada de parte de algunos periodistas, porque yo hice referencia a dos antecedentes del Grupo México, que es el propietario de las Sauder internacionales. Y tienen que ver, uno con Sonora, donde hubo un derrame de aproximadamente 40 millones de litros de aguas sulfurosas, digamos, ¿no? Y esto sulfato de cobre específicamente. Claro, y esto provocó contaminación que hasta ahora no se sabe cuánto es el daño que va a producir. Fue considerado uno de los más grandes, digamos, desastres ambientales generados por la minería mexicana, que es un país que ha tenido desastres importantes, para ser uno de los más importantes, y la conclusión de que esto no fue producto
de que llovió mucho, sino fue un problema, una mala operación. Aparentemente un tubo que debía deshacerse de estas sustancias y que terminaron en los ríos. Además hubo la queja de las autoridades que hubo demora de parte de Buenavista del Cobre en reportar el incidente. Bueno, hablemos sobre el tema. Efectivamente hubo un tubo que no lo manejábamos nosotros directamente como empresa, sino a través de una contratista. El tubo se reventó, se produjo el derrame. Como tú bien señalaste, sulfatos de cobre. ¿Qué es el sulfato de cobre? El sulfato de cobre es lo que utilizas en tu piscina para que el agua se mantenga transparente. O sea, y después te metes a tu piscina. O sea que para ustedes no ha sido un incidente menor, pero no es lo mismo lo que piensan ni las autoridades ambientales ni el gobierno de México. ¿Cuál es la reparación que están peleando por cuánto es el monto de la reparación que tienen que pagar? Ya se definió, son 130 millones de dólares. Bueno, hasta ahora. Sí. Hasta ahora. Sí, son 130 millones de dólares, pero déjame explicarte. Sí. ¿No? El río trae 3.300 millones de metros cúbicos. 3.300 metros cúbicos por segundo. Hubo 40.000 metros cúbicos de derrame. ¿Cuánto significa eso en tiempo? 13 segundos. 13 segundos que en el río impactó esto y corrió. Hay una persona que por ahí, y la prensa, por eso decimos que lo difundió la cadena Univisión, que es una cadena seria y respetable. No, está bien, pero hay que analizar. Tú estás en el periodismo, yo también he estado muchos años en el periodismo. ¿Qué es lo que tú dices? Esta persona tenía el rostro quemado y no tenía las manos quemadas. ¿Con qué se echó agua en la cara? Esta persona que decía que vivía y vive en la zona y conoce el río. Si tú vives en una zona próxima a un río y conoces el color del agua del río, si notas que cambió de color... Claro, porque el río estaba naranja. Claro, ¿te echarías agua en la cara? Y no utilizabas tus manos, pues las manos no están quemadas. ¿A qué voy? Que se comprobó que esta denuncia fue falsa, porque esta denuncia, esta señora tenía un problema dermatológico previamente. Entonces cuando y la aplicación de esta agua es la que le puede haber producido la reacción, pero precisamente ese es el tipo de problemas que te puede generar, pero es el tipo de problemas que te puede, porque el problema lo tenía en la cara, ¿no? Me imagino yo, pero el problema es que ya, en resumen, fue un incidente menor. No fue un incidente menor. No estamos diciendo no fue un incidente menor. Y decir, no fuimos nosotros, fue una service que contratamos para el asunto. No estoy menospreciando eso. El service, obviamente, y al final nosotros somos los responsables. Tan es así que hemos asumido la responsabilidad de eso. Ahora, y Aznalcóyar, que es lo de España, que es un escándalo en este momento en Andalucía, y que para los oyentes que no han seguido el asunto, ahí había una explotación minera que manejaba una empresa sueca, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, y hubo un incidente porque hubo un derrame que afectó aproximadamente 4.000 hectáreas de una reserva doñana, que es una reserva natural muy muy apreciada por la Comunidad Europea, no solamente por España, ¿no? Por la extensión, por la diversidad, ¿no? De flora y de fauna que hay, y por el espacio de oxigenación que significa para toda la Comunidad Europea. Y ahí hubo un derrame, hubo un enorme daño, se cerró la mina, y ahora que se estaba reabriendo por la crisis económica, es decir, pese al daño que se había producido, la crisis económica en España había generado, tenemos este tema minero, ¿por qué no lo retomamos pese a los riesgos? Se hizo una licitación y la conclusión que ha sacado la jueza del tercer juzgado, me parece que es de Sevilla, es que acá ha habido corrupción. Es decir, que el Grupo México, asociado a una empresa española, habrían sobornado a autoridades de diferentes niveles para lograr obtener una concesión a la que no tenían derecho, porque incluso tenían problemas hasta con el registro legal. A ver, vayamos a eso es un proceso abierto en este momento en España. Efectivamente es un proceso abierto. Pues primero vayamos por partes. Nosotros no tenemos nada que ver con el derrame que se produjo en Doñana. Es cierto. Eso es de otra empresa. Entonces desvinculemos ese tema. Punto número 1. Segundo punto, el tema jurídico. ¿Quién presenta la demanda? Presenta precisamente quien participó en la licitación y la perdió. Lamentablemente, en nuestros países, y no solo en el Perú, sino en países latinoamericanos y en el mundo, suele ocurrir que cuando hay una licitación, el perdedor denuncia un proceso supuestamente por corrupción. Se está en el proceso, sí, en la Corte de Andalucía.
Y nosotros esperamos claro, que pero el problema es que la denuncia es verdad, pues. Pero es verdad lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero por supuesto, el problema no es que quién denuncia solamente, sino si la justicia encuentra razones. Es decir, es tan grave el tema que la presidenta de Andalucía no puede juramentar o no podía juramentar hasta hace poco porque no tenía los votos suficientes, porque nadie quería comprometerse en un asunto tan delicado. Está es decir, bien, no es que el que perdió la licitación denunció, sino que el sistema judicial, el fiscal y la jueza que asumieron el caso descubrieron que en todo el proceso estaba plagado de irregularidades. No es que el denunciante por picón presentó una denuncia, bueno, y el tipo es un picón y simplemente la desechamos, sino que se encontró evidencia de la comisión de delitos. Pero, a ver, Nicolás, si no hubiera un proceso y tuviera un momento, ¿quién cometió el delito? ¿La empresa? ¿A quién están denunciando? Están denunciando a los funcionarios públicos que eventualmente podrían encontrarse implicados. Claro, pues, pero los funcionarios públicos por haber aceptado un procedimiento es decir, lo que están diciendo es que incluso que el consorcio que había constituido el Grupo México ni siquiera acreditaba para participar en el proceso. Pero eso dice la otra parte. No, eso dice el juez. El juez no. O la jueza. La jueza dice que había deficiencias desde el inicio y dice una cosa más, que la presunción es que ha habido algún tipo de comisión ilegal, pero ¿quién paga la comisión? Pues no es que hay una autoridad corrupta que da una autorización y otorga una concesión y no hay quien le pague. Nicolás, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tú allá, primero, el sistema de España es diferente al nuestro. Allá se llama juez a lo que aquí llamamos fiscales. El fiscal recibe información y, de acuerdo a lo que considere que hay indicios, pide que se abra un proceso. Se está en esa etapa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha encontrado indicios de que algunos funcionarios no habrían hecho cumplir X normas, pero no hay el día de hoy una resolución judicial en firme, primero que nos comprometa y segundo que haya aclarado que esos funcionarios están sí o no comprometidos.